Hola, este es un video de apoyo para aprender acerca de los relés temporizadores. Existe una variedad inmensa de modelos y marcas de relés temporizadores, sin embargo, generalmente suelen lucir de esta manera. Típicamente existen tres clasificaciones o tipos de relés de tiempo o relés temporizadores: los relés de tiempo con retardo a la conexión, los relés de tiempo con retardo a la desconexión y una combinación de ambos, los relés de tiempo con retardo a la conexión-desconexión. Veamos cómo funciona cada uno de ellos. Cabe mencionar que todos los relés de tiempo pueden ser configurados por el usuario con un tiempo determinado que depende de su aplicación y puede variar desde segundos hasta cientos de horas. En un relé de tiempo con retardo a la conexión, cuando la bobina se energiza, se inicia el conteo de tiempo con el que fue configurado y una vez concluido, los contactos conmutan, es decir, los contactos normalmente cerrados se abren y los contactos normalmente abiertos se cierran. Posteriormente, cuando la bobina se desenergiza, los contactos vuelven a su estado original. En un relé de tiempo con retardo a la desconexión, cuando la bobina se energiza, inmediatamente los contactos conmutan, es decir, los contactos normalmente cerrados se abren y los contactos normalmente abiertos se cierran. Posteriormente, cuando la bobina se desenergiza, se inicia el conteo de tiempo con el que fue configurado y una vez concluido, los contactos regresan a su estado original. Finalmente, en un relé de tiempo con retardo a la conexión-desconexión, cuando la bobina se energiza, se inicia el conteo de tiempo con el que fue configurado y una vez concluido, los contactos conmutan. Posteriormente, cuando la bobina se desenergiza, se inicia nuevamente el conteo de tiempo y al finalizar, los contactos regresan a su estado original. Ahora veamos cómo funciona en una simulación en Cadecimu. Esta simulación no tiene ninguna aplicación todavía, sin embargo solo la puse para visualizar cómo funciona. En esta simulación coloqué un relé de tiempo con retardo a la conexión, un relé de tiempo con retardo a la desconexión y un relé de tiempo con retardo a la conexión-desconexión. A cada uno de los relés asocié un contacto normalmente cerrado. Podemos ver que las etiquetas de los contactos y las bobinas tienen el mismo nombre, pues eso indica que están asociados, al igual que en un contactor y sus contactos. Ahora entonces veamos cómo funciona. En un relé de tiempo con retardo a la conexión, cuando energizamos la bobina, se inicia el conteo de tiempo y al finalizar, los contactos conmutan. Posteriormente, cuando la bobina se desenergiza, los contactos vuelven a su estado original. Luego, en un relé de tiempo con retardo a la conexión, cuando se energiza la bobina, inmediatamente conmutan los contactos. Luego se desenergiza, inicia el conteo de tiempo y al finalizar, los contactos vuelven a su estado original. Finalmente, en un relé de tiempo con retardo a la conexión-desconexión, cuando la bobina se energiza, inicia el conteo de tiempo. Al finalizar, los contactos conmutan y posteriormente, cuando se desenergiza la bobina, inicia el conteo de tiempo con el que fue configurado y al concluir los contactos regresan a su estado original. Ahora demos un repaso de todos estos relés de tiempo. Empezando con el relé de tiempo con retardo a la conexión, típicamente tenemos este diagrama para representar el dispositivo físico. Entonces, en un relé de tiempo con retardo a la conexión, cuando se energiza la bobina, se inicia el conteo de tiempo. Al finalizar, los contactos conmutan. Posteriormente, cuando la bobina se desenergiza, los contactos regresan a su estado original. Si en dado caso que tengamos la bobina energizada y de pronto la desenergizamos a mitad del conteo o en cualquier momento del conteo antes de finalizar, los contactos simplemente no van a conmutar. Posteriormente, en un relé de tiempo con retardo a la desconexión, cuando la bobina se energiza, los contactos inmediatamente conmutan. Luego, cuando desenergizamos la bobina, se inicia el conteo de tiempo y al finalizar, los contactos vuelven a su estado original. Por último, en un relé de tiempo con retardo a la conexión-desconexión, cuando la bobina se energiza, inicia el conteo de tiempo configurado y al finalizar, los contactos conmutan. Posteriormente, cuando la bobina se desenergiza, vuelve a iniciar el conteo de tiempo, que al finalizar hará que los contactos regresen a su posición original.
Sabiendo esto, ahora podemos aplicar los relés de tiempo a diferentes aplicaciones y problemas.